Aquí está el 6. Coordenadas, el punto P que estoy buscando, ese punto que va a dividir al segmento P1, P2 en 3 partes iguales o en una razón igual a 2. Sus coordenadas son 14 tercios y en el eje de las coordenadas 6. En la variable X 14 tercios y en la variable Y 6 unidades. Ubicamos eso. 14 tercios, ustedes me han dicho que es más o menos 4.7, ¿no? Redondear. Aquí está 4.7 aproximadamente. Subimos arriba y encontramos su coordenada, que es el 6. Aquí está el 6. Ya. Y estoy percibiendo en el esquema, en el gráfico del sistema cartesiano, el problema, la hipótesis, que sí, efectivamente, el punto P1 y P2 está siendo dividida en 3 partes iguales. El punto P, que era 14 tercios y su ordenada es 6, ha dividido en 3 partes iguales. Vamos a verificar si es cierto. Y aquí hay una unidad, una distancia, un segmento, o sea, un subsegmento. El P1P es un segmento grande, ¿no? Aquí hay un segmento pequeño que es exactamente igual a estos dos. Aquí hay otro y esto. Es decir, del total de los 3, 2 segmentos le corresponde a P1, P2. Eso me dice aquí, 2 segmentos corresponden. Y del punto P al P2 le corresponde un segmento, porque 2 entre 1 es igual a 2. Y de seguro que no es más que el problema analítico, no es más que el reflejo en su gráfico. O mostrar el tema analítico en el gráfico, que es más comprensible, ¿no? Visualmente se percibe el mensaje de que sí se está dividiendo el segmento P1, P2 en 3 partes iguales. Y dividir en 3 partes iguales significa que la razón debe ser 2. Ya está. Han visto de dónde sale este 6, ¿no? El 14 tercios no sale cabalito, pero podemos encontrar un aproximado, ¿no? El 14 tercios que es 4,67. ¿Y ahora sí se entendió? Sí, licenciado. Ahora sí se entendió, señorita. ¿O cuál era la duda? Sí, ahora sí, licenciado. Ahora sí se entendió ya. Nada más era dividir, ¿no? Era hacer las operaciones correctamente, operaciones aritméticas, y encontrar el valor de la última. Ya, muy bien. Los les voy tres a dar un tienen que ser ejemplo. iguales. Dime. Los 3 segmentos tienen que ser iguales, lo que en la gráfica lo que muestra. No, a ver, jóvenes, ¿la razón cuánto es? Les pregunto. Respóndanme, ¿cuánto es la razón? 2. En este ejercicio. ¿Cuánto? 2. 2. ¿Qué significa 2? Que 2 entre 1 sigue siendo, ¿verdad? ¿Sí o no? No se olviden que la razón no es más que la división y el cociente de 2 valores en el numerador dividido entre el denominador. Eso nos planteaba al principio en teoría. El 2 entre 1, ¿cuánto es? 2. ¿Pero qué es el 2? No es más que la distancia del punto P al punto 2, al P1, perdón, al punto P. Del punto P1 al punto P me está diciendo que hay 2 kilómetros. Aquí hay 2 kilómetros. Y del punto P al punto P2 hay 1 kilómetro. De modo que 2 kilómetros más 1 kilómetro, ¿cuánto sería? 3. Aquí está 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros en la distancia, ¿verdad? Hemos dividido el segmento P1 o P2 en 3 subsegmentos, en 3 partes iguales. Nada más les decía, puedo encontrar el valor de estas coordenadas. ¿Cómo se encuentra el valor de estas coordenadas? ¿Alguien podría decirme? Puede ser una pregunta del examen, ¿no? Decirles, encuentren las coordenadas de los 3 subsegmentos dividido a través de una razón dada y igual a 2. Entonces debo encontrar este punto. Pregunto rápido, chicos, como estamos avanzando en teoría, este punto, ¿cómo puedo encontrar este puntito? Porque ya tengo este valor, es 14 tercios y es 6, ya tengo. Esto me faltaría encontrar para verificar si es cierto lo que estamos diciendo, ¿no? No se olviden que este esquema no es más que el resultado de la teoría que hemos demostrado al principio, ¿no? Dividir un segmento en una razón dada E. Y resulta que esta teoría de la división de un segmento en una razón dada lo estamos llevando a un sistema gráfico. Gráficamente lo estoy percibiendo el mensaje del problema. Es decir,
Pregunta, respuesta. ¿Cómo encuentro este punto? Con la distancia, licenciada. Distancia. Con el punto 1 y T. No. Del punto P1 al punto P hay un segmento, ¿no es cierto? Y necesito encontrar este punto. ¿Este punto es el medio o no es el medio? Es el medio. Es el ¿Con medio. qué fórmula entonces hago? Con la primera fórmula que estábamos usando. Correcto, con la primera fórmula que hemos elaborado, con esa propiedad o ese teorema. O sea, encontramos este puntito, encontramos con lo que acabas de decirme. X igual, x1 más x2 dividido entre 2. Y igual, y1 más y2 dividido entre 2. Fácil. X1 con 3 es 2. X2 cuánto es? X2, tuvimos que encontrar este valorcito, ¿no? ¿Cuánto es este valor? X2 cuánto sería, aquí está X2, sería X1 va a ser 2, 2. X2 en este caso, ¿cuánto va a ser? Va a ser la P. Pero la P, ¿cuánto es? Entonces la P, aquí está la P. Entonces tengo el valor de la P, que es 14 tercios y 6. Entonces dice, para encontrar los valores de esta coordenada, nada más hago X igual X1. ¿Cuánto es X1? El valor del punto 1. Es 2. 2. Más. ¿Cuánto es el valor de la X2? Es el valor de este, ¿no? Porque estamos resolviendo un problema de este segmento, no del primero, de este segmento. ¿Cuánto es el valor de la P? Su coordenada es 14 tercios. Entonces aquí tengo 14 tercios. Dividido entre 2, entre 2. Y hago el valor del X, ¿cuánto sale? ¿Cuánto va a salir el valor del X? Encuentro el valor. 2 más 14 tercios dividido entre 2, encuentro el valor. Y hago lo propio para la Y. ¿Qué pasa con la Y? Para Y digo Y1 y Y2. ¿Cuánto es Y1? Ya tengo aquí el valor de Y1. Es 2. Porque este es el valor del Y1, ¿no? Este es el 2. El 2 es el Y1. Más, dice, más el Y2. ¿Cuánto es el Y2? Ubico el Y2. Había sido 6. El 6. ¿Verdad? Aquí está 6. Estoy pensando que este Y2 es 6. Dividido entre 2, dice la fórmula. Aquí no es difícil de entender. 2 más 4, 2 más 6 es 2 más 6 es 8. Dividido entre 2, 4. Había sido 4 aquí. O sea, aquí fíjense, había sido cabalito el 4. Nada más debo encontrar este valorcito. Que aproximadamente va a ser 3, y algo. A ver, encuentré. 2 más 14. 3,3. ¿Cómo? 3,3. Ahí está, 3,3, cabalito. En este puntito ya he encontrado. Sus coordenadas de esto van a ser, yo tengo punto P1, yo tengo punto P2, yo tengo el punto B. ¿Cómo quieren llamar este puntito? ¿Con qué punto, con qué nombre quieren denominar? Yo les dije que el subíndice nada más refleja el punto. ¿Con qué nombre quieren llamar? ¿Con qué valor? ¿Rápido? P sub. ¿P sub cuánto? Si este es P1, este es P2, esto es P, ¿qué va a ser esto? P3. P3. Nada más darle otro nombre. Porque si lo pongo P y P se va a confundir. ¿Cuál es al final P? Este es P sub 3. Como conclusión digo, el punto 3 tiene coordenadas, lo que ustedes me han dicho, ¿cuánto es? 3,3 me dijeron, ¿no? 3,3 aproximadamente, y el valor de la Y es 4. O sea, estoy verificando que el punto P3 tiene esas coordenadas. 3, 3, 4. Y si encuentro este segmento, ustedes ya saben, en el anterior capítulo hicimos, perdón, en el anterior punto de ese capítulo hemos hecho distancia entre P1 a P2, a P3, distancia de entre P3 a P, distancia de P a P2. ¿Cuánto debe salir las distancias? Les pregunto en hipótesis. ¿Cuánto es esta distancia y esta y esto? ¿Cuánto debería salir? ¿Debería salir lo mismo o no? Distancias iguales. Claro, distancias iguales. De aquí a aquí va a haber una distancia 1. De aquí a aquí va a haber distancia 2. De aquí a aquí va a haber distancia 3. ¿Qué significa? Que distancia 1 es igual a distancia 2. Y hemos demostrado que si la división de este segmento ha sido verdadera. Ha sido dividida en 3 partes iguales. ¿Qué les parece? Eso podría entrar en el examen, ¿no? Demuestre que el segmento sí está dividido en 2 partes, o en 3 partes, o en 4, o en 5, dependiendo del problema. Acaba de decir el compañero que debo encontrar que las distancias deben ser iguales. Y de seguro que van a ser iguales.
¿Qué les parece, jóvenes, este razonamiento que estamos haciendo? División de un segmento en una desondada. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Es algo novedoso para ustedes o ya lo habían visto en el colegio esto? Ya lo habían visto algunos en el colegio, ¿no? No, listo. Sí, licenciado. Algunos. Lo nuevo que estoy viendo es la razón. La distancia ya lo subí. Ah, la distancia, este teorema de Pitágoras. Sí, miren ahora, yo estoy preparando un material, pero tengo que terminar el otro punto. Este es el tema de la división de un segmento. El siguiente punto es la línea recta, analíticamente, o sea, en la teoría analítica. Queremos hacer geometría, queremos dibujar una recta en el sistema cartesiano, y luego la parábola. Dibujamos la recta de la parábola y hacemos una práctica muy pequeñita que les voy a dar, y luego arrancamos con el capítulo que nos interesa, es funciones. Porque esto es complemento, es una antesala, es un calentamiento al siguiente capítulo que es muy profundo, ¿ya? El tema de funciones. De eso se trata, la materia, porque vamos a analizar en el futuro funciones de producción, funciones de costo, funciones de ingreso, funciones de utilidades, todo lo que tenga que ver con el área. ¿Cuántos temas llevar? ¿Cómo? ¿Cuántos temas vamos a llevar de análisis? ¿Acaso no tienen el plan? ¿No les he mandado el plan? No. Les he mandado el plan, está en el grupo, les he mandado todo el contenido, les he mandado en fotografía. ¿Sí o no? Jóvenes. No, licenciado. No, Lice, no ha enviado el plan. No les he mandado. Pero entonces, ¿cómo saben la bibliografía? Les he mandado, les revisé, voy a volver a revisar yo. Entonces, si no les he mandado, les voy a mandar enseguida, ¿ya? No te Ya, encontraba chicos. bien tu plan de estudio. ¿Cómo? Ese les he mandado. Pero ahí decía plan de desarrollo, decíamos, ¿cierto? Ese es matemáticas. Ahí está el contenido, contenido mínimo, contenido analítico. Les he mandado, jóvenes. Yo tengo aquí registrado. Pero si no, si se borró, voy a volverles a mandar. Ya, voy a volverles a mandar. Tenemos que llegar hasta sistemas de ecuaciones lineales. Tenemos que pasar integrales y hacer sistemas de ecuaciones lineales. Y tenemos que aplicar ese sistema en un programa que tiene que ver con el área. Ya. Jóvenes, aquí por favor quedaremos porque necesito para el siguiente punto, la recta, necesito mucho más análisis, mucho más profundo, ¿ya? Por ahora hemos encontrado división de un segmento, distancia entre dos puntos. Yo puedo dividir la distancia en 20 puntos, el segmento en 20 puntos, y debo demostrar que las distancias son exactamente iguales, si quiero, no hay problema. O también, es decir, van a ver en la práctica ya que les voy a dar, tiene infinidad de aplicaciones estos dos puntitos que he hecho. Acompañado necesariamente con la línea recta y con la parábola. Ya, quedamos ahí, jóvenes, ya no tengo más tiempo, aquí se estamos cortando. Voy a ir ahora a... si no hay alguna duda, alguna pregunta, tal vez siguen dudando sobre esto. Podemos... Licenciado. Ya, adelante. Los apuntes de hoy nos va a pasar. ¿Dónde? Acá no están grabando. Licenciado, tengo un problema de internet. Ya. La pantalla aparece totalmente borrosa. No puedo. ¿Con qué estaba grabando? ¿Con qué? ¿Con el mismo Zoom? Hola. Licenciado. Ya. Dime. Se aparece totalmente borroso de mí. Ya, ahora, pero yo no lo he grabado. Quería preguntarle si... Pero yo no repito, tuvieran que grabar. ¿Cómo grabarías? Sus compañeros de ustedes en estadística y en proyectos normal graban.
Algo está pasando con el sistema. Incluso mis videos están en internet de estadística. Algo está pasando con su celular, señorita. O algo ha pasado con el programa de grabación. Hola, ¿me están escuchando? Sí, dice. Ya, vas a tener que revisar eso nomás vos, porque es que yo no grabo las clases. ¿Cómo podríamos hacer? Es que no estamos en el Classroom. El Classroom es muy frío. El Classroom repite así mecánicamente el tema. En cambio, yo le estoy haciendo el tema de avance como si fuera en aula, ¿verdad? Es mucho más directo el debate, las preguntas, el análisis, la reflexión. Es mucho más productivo, quiero decir. Por eso es que me he preparado este ambiente para trabajar con ustedes de esa forma. No tenemos que perder ese hábito, ¿no? De contacto directo con ustedes y el docente. Contacto directo. Ya. Revisalo tu programita de grabación, algo está pasando, ¿ya? O algún otro compañero pedirle que grabe tal vez mejor esa solución tenga en su computador, su celular o en su computadora. ¿Está bien? Hola. ¿Está bien, señorita? Sí, licenciada. Y pues no hay otra. Como yo no grabé, no. No, licenciada, no estoy grabando, simplemente que la pantalla se ve borrosa. ¿De mí mi pantalla o de usted? De mí. Ah, ya, pues ya. Y entonces lo remediaremos eso con algo. Tal vez algún programa, otro programa podemos meterle para la grabación. Ya, o también directamente algunos celulares graban directamente. Ellos me dijeron, incluso que en el Telegram están mandando las grabaciones. Eso me dijeron mis alumnos de tercer año, ¿no? O de cuarto año. Así que están hablando. Ya, quedaremos aquí, señoritas. ¿Está bien? Por favor, quedaremos aquí. Ya no hay mucho tiempo. Se va a cortar en cualquier momento el link. Ya, si no hay preguntas, ya aprovechen esto. Tenemos 2 o 3 minutos. Aprovechen. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Aunque no con este ejercicio, pero pregúntenme lógica por lo menos. ¿Qué significa segmento? ¿Qué significa razón? No sé. Ustedes tienen la pregunta. Tenemos 2 minutitos para responder. Licenciado, una pregunta. ¿Ya? ¿Escuchó, jóvenes? 2 más 1, en esa parte me he perdido, licenciado. No es 2 más 1, sino del punto P al punto P, del punto P1 al punto P, hay 2 segmentos, quiero decir, 2 segmentos, o sea, 2 partes, quiero decir. Y del punto P al punto 2, ¿cuántas partes hubiera? Según la razón R. 1, ¿verdad? De modo que 2 partes más una parte son 3 partes. O sea, esto les digo. La razón no es más que el cociente. Alguna vez van a escuchar hablar de razón de cambio. Razón no es más que la tasa de crecimiento del país, la tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasas de crecimiento demográfico. Esa es una razón, la tasa. Esto dividido entre algo, ¿no? 2 dividido entre 1. ¿Cuánto es 2 entre 1? Debe decir 2. Y la razón es 2. Cuando la razón es 2, ¿qué significa? Que del punto P1 al punto P, del punto P, que es P1 al punto P, hay 2 segmentos, hay 2 partes, es decir, de ese segmento, 2 partes. Y del punto P al punto P2, ¿cuánto hay? Hay 1. De modo que 2 partes más una parte, ¿cuánto sería? 3. 3 partes. Y aquí estoy viendo 1 parte, 2 partes, 3 partes. ¿Verdad? Estoy viendo eso. Y a ustedes me dijeron, encontraremos el valor de la otra partecita, que no está encontrado. Lo que sí está encontrado es, a través de la razón, dividir el segmento en una razón dada igual a 2, que significaba hacerlo en 3 partes, pero nos faltaba encontrar este puntito. Pero en el examen, si yo les exijo que encuentren, encuentran. De lo contrario, si la razón es 2, significa que aquí hay 2 segmentos y aquí hay 1. De modo que 2 y 1 son 3. 2 y 1 son 3. Eso significa, jóvenes, una razón.
Ya, escuchen por lo último. En otro caso, cuando se trata de hacer la aplicación de este estudio de razones en algún tema específico, por ejemplo, este 2-1 significa lo siguiente. De cada 2 nacidos muere uno. O sea, de cada 2 nacidos vivos muere uno. Un problema fuerte, ¿no? Si nacen 2, muere uno. Y es un problema de mortalidad, de mortandad muy fuerte, es un indicador. Esa es la razón de lo que está pasando, ¿no? Esa es la razón del por qué mueren, de por qué, porque es la razón, es el indicador que está reflejando esa tasa, ¿no? Esa tasa, porque la razón no es más que una tasa de cambio. Arriba, ¿qué está pasando? 2, nacen 2. Abajo es 1. Nacen 2, muere 1. Así más o menos, ¿no? Dependiendo pues de la interpretación. Yo podría también interpretar en otro campo del conocimiento, puedo decir, si la era es 2, puedo pensar en economía. 2 naranjas lo sustituyo por un pan. La razón sería 2. 2 naranjas lo sustituyo por un pan. Si esa es la razón en la realidad económica, entonces 4 naranjas lo sustituyo por 2 panes. Es decir, ya me está dando un indicador, me está dando la razón me está explicando lo que está pasando en la realidad. Ya, quedamos aquí, jóvenes, vamos a profundizar eso en su momento, ¿ya? Por ahora, nada más, eso es lo que significa la razón, ¿no? Fríamente, aquí estamos trabajando, no estamos todavía llevando al mundo real, ¿no? Ya, quedamos aquí, jóvenes, nos despedimos. Nos despedimos. Otra cosita, perdón. El día, yo estoy viajando ya esta tarde, han debido saber ustedes, a Tarija estamos viajando. Si en Tarija el día martes no voy a jugar, digamos, ¿no? Entonces vamos a pasar, les voy a llamar, jóvenes, ¿ya? Señoritas, les voy a llamar, les voy a decir, confirmado, vamos a pasar. Yo voy a llevar mi equipo allá para trabajar también. Desde allá vamos a pasar, pues, ¿ya? En el caso de que no juegue, ahora sí me han programado un partido y estamos clasificados, entonces va a ser problema serio, ¿ya? Y lo propio el jueves. Yo les voy a avisar con anticipación o con la representante del curso me comunico. ¿Está bien? Ya, Lisa, está bien. Ya, chicos, quedamos aquí, nos despedimos, jóvenes, señoritas. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Liz.